Bienvenido al podcast de Iglesia Bajo Su Gracia. Prepara tu corazón y disfruta la palabra del Señor. Yo quiero recordarle que hemos estado hablando acerca de los hábitos de gracia. Diga conmigo, hábitos de gracia. Son aquellos hábitos que usted y yo recibimos por el mero favor y la mera gracia de Dios. ¿Cuáles son esos? La oportunidad de hablar con Dios. Amén. Diga conmigo, el Señor escucha mi clamor. El segundo hábito de gracia es que tenemos la oportunidad de escuchar al Señor. Amén, hermanos amados. Qué privilegio tener la oportunidad de conocer el mensaje de Dios hoy en estos tiempos. Y el otro hábito de gracia es el que hablamos o reforzamos la semana pasada, que decíamos, qué bueno es ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Qué bueno es ser parte del cuerpo de Cristo. Y hoy quiero reforzar la parte donde usted y yo tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Y es que la voz de Dios la escuchamos a través de su palabra, a través de su Hijo Jesucristo, a través de su creación, a través del testimonio de otros hermanos en Cristo. Amén. Y hoy quiero que aprendamos también a escuchar la voz de Dios. Y para eso he titulado a este tema, el que tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga, dígale al que tiene a su lado, el que tenga oídos para oír, que oiga. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 8, verso 4. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Lucas capítulo 8, verso 4 dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche por la oportunidad de acercarnos a tu palabra y aprender de ella. Te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, que ministres nuestras vidas en Cristo Jesús. Te lo pedimos, amado Señor. Amén y amén. Las parábolas son una figura literaria que Jesús utilizaba mucho para predicar su mensaje. Y el interés de hacerlo, Jesús, cada una de las parábolas, probablemente a nosotros a una primera lectura nos parezca un poco difícil de comprender, pero yo estoy seguro que todos los oyentes que estaban poniendo atención al mensaje entendían claramente estas parábolas, porque Jesús no contaba parábolas difíciles de entender para sus oyentes, sino parábolas que hasta cierto punto ellos podían comprender. Aunque las parábolas tenían cierto misterio, un misterio que iba a venir siendo revelado poco a poco a cada uno de los oyentes. Amén. Pero miren lo que dice el versículo 4. Dice la palabra del Señor que se juntó una gran multitud. Diga conmigo, gran multitud. Hermanos amados, hablábamos de que a Jesús lo seguían 5,000, 3,000 personas para escucharlo predicar. Y la única manera que dejaran predicar a Jesús en muchas ocasiones era que Jesús se apartara y se fuera en una parte alta. Pero en esta ocasión, por los otros evangelios, sabemos que Jesús se subió a una barca y se fue mar adentro. Mire qué curioso. Más de 5,000 personas escuchando el mensaje. Jesús se sube en una barca y se va mar adentro. En esa época, en ese momento, no habían micrófonos para prestar atención o para tomar una parte de ese mensaje. La gente que estaba allí, la multitud que estaba allí, tenía que estar
plenamente concentrada en lo que Jesús estaba hablando, para aprovechar escuchar el mensaje. Amén, hermanos amados. No como hoy que usted y yo leemos la Biblia de repente, como yo lo estoy haciendo, de repente en nuestros dispositivos, y por ahí cae un mensaje y lo perdimos en el culto. Se quedó viendo Facebook, amén. Se quedó viendo otras cosas ahí, por ahí. Pero la gente tenía que estar plenamente concentrada. Ahora imagínense qué poderoso es Jesús, porque Él estaba ahí predicando sentado en una barca, y Él predicaba, y alrededor de ese lago, de ese conocido como mar también, estaban algunas cordilleras, y eso hacían que se creara una acústica para que el mensaje llegara hasta el último que estaba ahí. Y por si eso fuera poco, una suave brisa seguramente soplaba para que la voz de Jesús llegara a todos sus oyentes. Amén. ¿Qué es lo que le quiero mostrar con eso? Es que Dios está interesado en que usted y yo escuchemos su voz. Dígale al que tiene a su lado: Dios está interesado en que escuche su voz. Amén. Él está interesado en que escuche su voz. Inmediatamente Jesús empieza a hablar a través de una parábola. Y el versículo 5 nos habla que aparece por ahí un personaje, el sembrador. La Biblia no dice qué sembrador era. Y como vuelvo y le repito, es una parábola. Muchas veces nosotros sacamos de contexto las parábolas porque queremos agregarle más historia a la parábola, pero a la parábola no se le puede poner ni un antes ni un después, porque es una parábola. Amén. Es una historia. Amén. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Y dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? Muchos dicen que Jesús. ¿Por qué? Porque lo relacionan con otra parábola. Pero vuelvo y les repito, el énfasis de esta parábola no es el sembrador. ¿Aló? El énfasis de esta parábola tampoco es la semilla. El énfasis de esta parábola es la tierra. ¿La buena tierra o la mala tierra? ¿Aló? Entonces, sembrador, dígale al que tiene a su lado, el sembrador puede ser usted, dígale. Amén. Amén, hermanos. El sembrador puede ser usted. ¿Por qué? Porque usted puede ser el instrumento que tiene la semilla. ¿Y cuál es la semilla? El evangelio. Amén, hermanos. ¿Me estoy dando a entender? Bien, entonces el sembrador salió a sembrar. Y dice que saca la semilla, y allá en Israel, vuelvo y les repito, todos los que estaban oyendo la parábola, nadie de ellos se sentía perdido, porque todos entendían a cabalidad lo que Jesús estaba tratando de enseñar. O por lo menos estaban entendiendo la parábola, tal vez no el significado, pero sí la parábola. Y Jesús dice: el sembrador salió a sembrar. Y lo que pasaba en esa época es que en esa época no se araba la tierra, sino que se preparaba el terreno, se limpiaba el terreno, y luego el sembrador, con su experiencia, regaba la semilla lo mejor que podía. Amén. Él regaba la semilla. La intención del sembrador es que toda la semilla diera fruto. Amén, hermanos. Amén. Vuelvo y le repito, el protagonista de la parábola no es el sembrador ni la semilla. ¿Cuál es la protagonista? La tierra. Y dice la palabra del Señor que una parte cayó entre el camino, es decir, no directamente en el camino, sino cerca del camino. ¿Y cuál es el problema? Que cuando usted ve un sendero, la gente pasa por ese sendero, y a raíz de que pasa la gente, la tierra se endura. Entonces, ¿qué pasaba con esa tierra? Que era imposible que la semilla entrara a ella para que fertilizara y diera fruto. Entonces, como la semilla quedaba expuesta, las aves de los cielos venían y se comían la semilla. ¿Está aquí conmigo, hermanos amados? ¿Amén o no amén? Versículo 6. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Ahora, sí hay que tener en claro que si el trabajo
o la persona tiene por profesión ser sembrador, no significa que habían grandes piedras por ahí. No. Significa que, hermanos amados, hay piedras que estaban ocultas por una capa de tierra que era bien difícil de distinguir. Entonces el sembrador, como no sabía que debajo de esa capa de tierras había piedra, él regaba la semilla. Pero la semilla caía y parecía que iba a empezar a echar fruto. El problema es que en esas tierras, en Jerusalén, es territorio seco, cuesta que llueva. Entonces la semilla no encontraba profundidad porque no podía pasar la roca. Entonces, aunque ya había dado un poquito de fruto, aunque ya había crecido un poquito, ¿qué pasaba? Se secaba. ¿Por qué? Por falta de agua, por falta de humedad. Amén. Otra parte cayó entre espinos, versículo 7, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. El sembrador no es negligente, el sembrador es diligente. Amén. El sembrador había preparado el terreno para sembrar. Pero le quiero contar, en el 2020, cuando nos metieron en cuarentena, a mí se me ocurrió sembrar grama en mi casa. Entonces sembramos grama en mi casa, hermanos, y viera qué bonita la grama. Pero antes de sembrar la grama, llegó una persona que sabía del tema y empezó a limpiar todo el terreno. Hermano, esta persona se echó 2 días solo limpiando el terreno. Y no crea que yo tengo una manzana de terreno, hermano. Era un cuadritito chiquito. Pero el tipo se esforzó bastante para limpiar el terreno. ¿Sabe qué fue lo curioso? Que cuando empezó a nacer la grama, en medio de la grama había maleza. Y hoy que leía esto me recordé. Porque hay un tipo de espinos o de hierba que es bien difícil de matar. Es bien difícil de destruir. Y aunque usted arranque una parte, si quedó media raíz ahí, esa maleza va a crecer. Y va a contaminar y va a ir contaminando todo el terreno. ¿Está aquí conmigo? Entonces, dice la palabra de Dios que la semilla que cayó entre esos espinos que, vuelvo y le repito, no se veían. Porque el sembrador tiró la semilla según su experiencia en la tierra fértil. ¿Por qué? Porque el interés del sembrador es obtener fruto. Amén, hermano. Ese es el interés del sembrador. Amén. Entonces la palabra del Señor dice que los espinos la ahogaron. Versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Quizás en la primera lectura usted y yo no comprendimos mucho la parábola, pero hoy que he explicado o tratado de explicarle un poco esta parábola, ahora usted entiende, por eso es que la semilla se secó, por eso es que la semilla no dio fruto. Amén. Amén, hermanos, lo entendemos. Por lo menos con esta parte se fueron muchos de la multitud. Y dijeron, y se fueron pensando, y se fueron analizando. ¿Qué habrá querido? ¿Qué habrá querido decirnos Jesús? Así como muchos de ustedes están ahorita, y el pastor, ¿por qué nos está contando eso? Vamos a poner un vivero, o qué onda, vea. ¿Está aquí conmigo? Quizás usted ahorita esté hasta estresado con la información que le he dado, pero la intención de Jesús era que todos sus oyentes se fueran meditando, pensando. Hoy en día hay muchas verdades que nos hacen meditar y pensar. Temas interesantes dentro de nuestras propias iglesias. Hermanos, nosotros tenemos de vecina una iglesia aquí a la par, a 2 casas tenemos una iglesia, y somos tan diferentes en nuestra doctrina. Somos pero tan diferentes en nuestra forma de adorar al mismo Señor. Tenemos tantas diferencias en la forma de buscar al Señor, tantas diferencias.
Amén. Que de repente usted y yo empezamos a preguntarnos, bueno, pero ¿por qué se hace aquí eso allá y aquí hay así y así y así? Pero, versículo 9, los discípulos entendieron por lo menos la última parte de la parábola, que cerró con: el que tenga oídos para oír, oiga. En medio de tanta relatividad en la que hoy vivimos, en lo que para uno es negro, para otro es gris y para otro medio blanco, ¿está aquí conmigo? Hay alguien que tiene la verdad. ¿Y quién es que tiene la verdad? Aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Si aplausos para el Señor, démoselo con todo nuestro corazón. Entonces los discípulos en el versículo 9 hicieron algo que usted y yo deberíamos de hacer siempre: ir a la verdad y consultar con la verdad. Bien, ¿está aquí conmigo, hermano? Versículo 9: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? ¿Qué es lo que tú nos quieres enseñar? Hermano, qué bueno. Qué bueno, hermano, que cuando tú estás pasando por un proceso de la vida, tú te detengas y le digas inmediatamente al Señor: Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Hacia dónde quieres que yo vaya? ¿Está aquí conmigo, hermanos? Y él dijo: a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Mire qué hermoso. ¿Por qué? Porque muchos se quedaron solo con las parábolas, pero otros se quedaron con el contenido, con el significado de la parábola. ¿Por qué? Porque consultaron con la verdad, consultaron con Dios. Yo te quiero hacer una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló a través de su palabra? Amén. Amén. Versículo 10: y él dijo: a vosotros es dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero Jesús les dice a sus discípulos: pero a vosotros, con vosotros quiero hablar. La parábola lo oyeron 5,000, pero el significado es para vosotros. Es normal que mucha gente no entienda no entienda el porqué de la vida, pero no es normal que un hijo de Dios no entienda el porqué de la vida. Porque mientras el mundo se pierde entre medias verdades y muchas mentiras, los hijos de Dios tenemos acceso a la verdad. Yo creí que usted se iba a alegrar, hermano. Amén. Le voy a poner este dicho: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si usted no sabe por qué está pasando la circunstancia que está pasando, es porque usted no quiere ver. Es porque usted no está prestando atención. ¿Por qué? Porque Dios sigue hablando. Versículo 11: esta es pues la parábola. La semilla, que es la palabra de Dios. Jesús no dijo: y el sembrador es Dios, y el sembrador soy yo. ¿Ve? Él está dando el significado de la parábola. Amén. ¿Está aquí conmigo? Entonces tenemos claro que la semilla es la palabra de Dios. Mire qué interesante, porque Jesús ni le puso interés al sembrador. ¿Quién es el sembrador? Mira al que tenía a su lado y dígale: ¿podría ser usted? Dígale. Porque usted y yo deberíamos de andar regando la semilla, regando la verdad. Amén. Amén. La verdad sin ser adulterada. Amén, la palabra de Dios. Hermano, por favor, yo he escuchado muchos predicadores que dicen: acepta a Cristo, ven a Cristo. Y cuando, más que todo los he visto por ahí en los predicadores que, oye, es bien curioso usted, porque últimamente hay predicadores que predican en la calle, pero ya tienen el celular allí para que lo vean más gente. Entonces, ellos dicen: mira, hermano, acepta a Cristo, busca al Señor, no importa la iglesia que tú vayas. Esa es media verdad, porque sí importa la iglesia a la que vas. Amén. Amén. ¿De qué le sirve a usted sembrar la semilla y mandar a la gente a cualquier iglesia? ¿Aló?
Se quedaron callados, mejor sigo. Y los de junto al camino. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El problema no es la semilla, el problema es la tierra. El problema es que aquel que escucha es olvidadizo en retener la palabra de verdad. Se va, siente que Dios le habló, percibe la palabra, se le abre algo de entendimiento, pero la semilla cayó junto al camino. Y antes de llegar a su casa, el diablo ya ha hecho que se le olvide todo lo que el Señor habló a su corazón. Amén. Versículo 13. Los de sobre la tierra son los, sobre la piedra, perdón, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Estos son los que no tienen raíces. Son los que, hermano, perdón el término, pero me da permiso de abrir mi vocabulario, caliche. Son los llamará de Tusa. Esos son los que hoy sí, hoy sí, hoy sí, oh, que va a caer fire del fuego. ¿Está aquí conmigo? Hoy sí. Pero hermano, viene la prueba y se desaparecen. Y yo quiero, por favor, que entienda que la prueba no son solo dificultades. Porque la prueba no solo viene con vestiduras de problemas, de dificultades, de enfermedades. No, la prueba también es la abundancia. La prueba es cuando tú prosperas. Porque yo he visto de los dos tipos de cristianos, de estos que la semilla cae a la piedra. He visto cristianos que por una dificultad de la vida se apartan del Señor, y he visto cristianos que por la abundancia que les llega también se apartan del Señor. ¿Está aquí conmigo? Porque nosotros estamos acostumbrados a llamar prueba solo a las dificultades, pero yo quiero que entiendas algo. Todo lo que venga a tu vida es para mostrar lo que hay en tu corazón. Todo. Amén. Cuando usted anda solo billetes de a 20 ahí en la bolsa, es para mostrarle, es para exponer lo que hay en tu corazón. ¿Aló? Si usted es vanidoso, ¿aló? ¿Sabe quiénes son los vanidosos? Los que van al Dollar City. No necesitan nada de lo que hay allí, pero siempre salen con algo. Ahora, si usted va para comprar un regalo, vaya. Porque hay cumpleaños uno al Dollar City, ¿verdad? ¿Alguien quiere dar testimonio? El día del amor y la amistad al Dollar City. Amén. ¿Está aquí conmigo, hermano? Yo quiero volver a repetir esto. Mira, hermano, yo quiero volver a repetir esto. Si a ti te roban el carro, es una prueba. Pero si el Señor te bendice con un carro, también es una prueba. Si te quitan el trabajo, es una prueba. Pero si te dan un mejor trabajo, también es una prueba. Todo lo que viene a nuestras vidas es para sacar a luz lo que hay en nuestro corazón. Todo. Así que cuando usted esté siendo prosperado a manos llenas, usted piense esto, por favor: estoy siendo probado. Señor, ¿qué quieres que aprenda yo con esto? ¿Por qué me estás bendiciendo tanto? ¿Por qué me estás prosperando tanto? Amén. ¿Está aquí conmigo? Cuando hay conflictos en el matrimonio, usted dice: Padre, ayúdanos aquí, transforma. Pero cuando hay tiempos buenos en el matrimonio, Señor, ¿qué me quieres enseñar aquí? Ahora porque yo estoy acostumbrado a la guerra, Señor, aquí con la vieja.
Pero hoy que no hay pleito, Señor. Hoy que no hay guerra, ¿qué hago con las granadas, Padre? ¿Está aquí conmigo? Hermanos, a muchos que tienen 10, 15, 20 años de casados, se vinieron a acordar que están casados en la cuarentena. ¿Y vos quién sos? Y todo el día pasas aquí en mi casa. ¿Aló? Hay esposos que descubrieron que su esposa podía cocinar pavo. ¿Aló? Y hay otros que descubrieron que hasta el agua se le quema a la esposa. ¿Verdad? ¿Está aquí conmigo, hermanos? Todo lo que viene a tu vida, lo llames tú bueno o malo, todo tiene un propósito: exponer lo que hay en tu corazón. Amén. Amén. Versículo 13, releámoslo. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Recuerde que prueba no solo son momentos difíciles, sino también son momentos buenos. Versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Los que escuchan, hermanos, los que crecen entre espinos, son aquellos que no se comprometen con nada, que no tienen compromiso con su iglesia, que no tienen compromiso con la gran comisión, que no tienen compromiso con nada que tiene que ver con el evangelio. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo, porque estamos tan ocupados, porque estamos tan afanados, y ese afán empieza a ahogar la semilla, y cuando estas personas vienen a sentir, ya están lejos del Señor. Vuelvo a decir, el problema no es el sembrador, el problema no es la semilla. El problema, ¿cuál es? La tierra. El problema es el corazón. No te afanes. Se recuerda de aquellas dos hermanas, Marta y María. Marta estaba estresada por los afanes de la vida, mientras que María estaba aprendiendo a los pies de Jesús. Amén. Cuando un rabí enseñaba, cuando un maestro enseñaba, no era normal que dentro del grupo de estudiantes o de oyentes hubieran mujeres. Pero María estaba allí y Jesús se lo permitió. ¿Por qué? Porque el Señor está interesado en que usted y yo escuchemos su voz. Amén, hermanos. Marta estaba preocupada porque había tanto que hacer en la casa. Y si imagínese, habían 12 personas ahí. 12. Por lo menos, habían 12. Amén. Yo he tenido el privilegio de invitarlos a algunos de ustedes a mi casa y he tenido el privilegio de cocinarles. ¿Verdad? Yo hago la carne asada, ¿verdad? Mi esposa hace el chimolo, frijoles, el casamiento, el fresco, pone el carbón, enciende el fuego y yo aso la carne. y hermanos, para recibir algunos amigos en casa, uno tiene que empezarse a preparar desde temprano. Si la cena es a las 6 de la tarde, usted se empieza a preparar después de almuerzo, media descansa y empieza a preparar lo que hay que preparar para que todo esté listo. Ahora Marta tenía ese afán, porque Jesús había llegado con sus discípulos. Y Marta estaba afanada tratando de preparar todo, tratando de tener impecable la casa, tratando de tener todas las cosas limpias. Y llega un momento, se frustra y habla con Jesús y le dice: Jesús, por favor, decirle a María que se levante y que venga a ayudarme. Jesús le dice: Marta, afanada estás, María ha escogido lo mejor. Amén. Muchos
creyentes o muchos dejan de dar fruto por el afán. Pero vuelvo y repito, el problema no es el sembrador, el problema no es la semilla, el problema es la tierra. Mas la que cayó en buena tierra, versículo 15, yo con esto voy terminando. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto tienen la palabra oída y dan fruto diga conmigo, perseverancia. ¿Qué significa eso? Nunca deja de dar fruto. Nunca. Entonces, la tierra no puede escoger si es buena tierra o mala tierra. Amén. Pero hoy que usted y yo hemos escuchado este mensaje, y mi esfuerzo es, esta noche al predicar esta palabra, es que comprendamos que el problema no es el sembrador, que el problema no es la semilla, sino que el problema es la tierra, y la tierra es nuestro corazón. Ahora que estamos a mediados del segundo mes del año, yo quiero preguntarte, ¿cómo vas a terminar el año? ¿Cuánto fruto encontrará el Señor al finalizar este año? ¿Cuánto fruto encontrará en tu vida? Vuelvo e insisto, el problema es la tierra. Y esto es lo que yo quiero que veamos. Porque si el problema es la tierra, o mejor dicho, si el problema es mi corazón, si yo no estoy dando fruto por alguna razón, yo quiero que usted haga una introspectiva, creo que se dice, ¿verdad? De mirar hacia adentro de su corazón y preguntarte cuánto fruto estás dando. Y cuando hablo de fruto, no necesariamente no confundamos los dones con los frutos. Estoy hablando del fruto del Espíritu, de cuánta paciencia hay en tu vida, de cuánto amor hay en tu vida, de cuánta paz hay en tu vida, de cuánto gozo hay en tu vida, cuánto de Dios hay en tu vida, o en otras palabras, cuánto te pareces a Jesús al día de hoy. Amén. Entonces yo te invito a que hagas una introspectiva hacia tu corazón y medites, estoy dando fruto. Y por favor asegúrate que en este momento estés dando fruto, pero no te confíes porque estás dando fruto, porque recuerda, y este es el tipo de tierra más peligroso. ¿Cuál es el tipo de tierra más peligroso? Es el llamarada de Tusa, ese es el más peligroso. ¿Por qué? Porque aparentemente está creciendo, porque aparentemente todo está bien, pero cuando llega la prueba, se seca. Hay gente que dice, pastor, pero es que cuando uno le empieza a servir al Señor, es cuando más difícil se pone la cosa. Pues es en ese momento que tenemos que seguir adelante, que tenemos que perseverar. Amén. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es esta, que Cristo Jesús, a través de su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, cuando tú y yo nos rendimos a Él, si no importa la clase de tierra que usted tenga hoy, sea hoy, o no importa la clase de corazón que usted tenga hoy, Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para que todos los que estamos aquí, si creemos en Él, recibamos un nuevo corazón que dé su fruto hasta el 100%. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que no tienes por qué conformarte. La buena noticia es que probablemente tú estés pensando, Señor, realmente estos años o este tiempo yo he estado manifestando o han habido algunos detalles que reflejan que mi tierra no es buena tierra, pero hoy yo vengo a recordarte que Él es experto en dar nuevos corazones a aquellos que confían en Él, aquellos que ponen su fe en Él. Y mis amados hermanos, este es el mayor milagro. Este es el mayor milagro. Yo le quiero contar algo.
No, yo creo que ya se los conté, pero igual se les voy a volver a contar. A mí me gusta ver cómo Dios se mueve, cómo Dios se manifiesta. Y me encanta cuando Dios sorprende a su iglesia haciendo milagros, sanidades y prodigios. Me encanta. Yo he tenido el privilegio de viajar y por alguna razón cuando salgo de viaje y oro por los enfermos, el Señor hace milagros y cosas sobrenaturales. Pero en uno de mis viajes había un matrimonio que quería hablar conmigo y tenían problemas serios. Tenían problemas serios ahí ese matrimonio. Y el problema que querían hablar conmigo es porque alguien les malinformó, honestamente, alguien les malinformó de que yo era profeta. Entonces ellos estaban interesados en hablar conmigo para que yo les profetizara. Y cuando ellos se reunieron a hablar conmigo, yo les dije: ¿quieren que les dé un consejo? Sí. ¿Aceptan un consejo? Sí. Puedo hacer dos cosas por ustedes. Lo mejor que yo puedo hacer hoy es darles un consejo y orar por ustedes. Les voy a dar un consejo. Número uno, y este es el mejor consejo que yo les voy a dar a ustedes. Le dije a la pareja: busquen a su pastor. Porque este problema matrimonial necesita acompañamiento. Yo soy del Salvador. Yo no les puedo dar seguimiento por teléfono. Ustedes necesitan a su pastor. Necesitan que su pastor los acompañe en cada detalle. Yo no soy la persona idónea para ayudarles en esto. Ahora, si yo viviera aquí, con todo gusto. Pero yo, hermano, en 3 días me regresaba para El Salvador. Y les di el consejo y oré por ellos. En la tarde, ellos llegaron al lugar donde yo iba a predicar. Yo ya sabía todo el problema que ellos estaban pasando. Y ellos tenían, el esposo, el varón, tenía un problema en sus rodillas. El líquido se le estaba secando, se le secaba. No sé cómo funciona eso, hermana Patti, si hay que cambiarlo cada 3 meses después de los 50 o algo así. Pero se le secó al brother. Pero el brother joven, como de 38 años. Y brother, el tipo se agachaba y cuando se agachaba se quedaba trabado porque sus rodillas no dan más. Y hermanos, yo con mucha fe, mucho amor, yo le dije al Señor: Señor, si tú lo sanas, este tipo se va a reconciliar con su esposa. Este matrimonio se va a restaurar. Sánalo, Señor. Esa fue mi oración antes de ir a orar por él. Y oré en mi corazón, ni siquiera abrí mi boca. Y fui a orar por él, hermano, y le puse las manos en las rodillas y le dije: pruebe si ya se siente bien. Y él movió sus rodillas y dijo: siento algo extraño, siento que algo pasó, ya no me siento igual. Y le dije yo: agáchese. Y se agachó y por primera vez se levantó por sí solo, sin ayuda, pero con mucho dolor. Me dijo: me dolió, pero logré hacer lo que hace meses no lograba hacer. Y yo me emocioné, hermanos. Y yo volví a orar por él y volví a orar por él. Oré como 3 veces en el mismo momento por él. Y hermanos, de repente empezó a agacharse, a pararse, a agacharse, a pararse, a agacharse. Y no paraba, hermano. Y algo me puse nervioso porque las primeras 3 veces le hacía la rodilla: traca, 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 traca. Pero de repente le dejó de tronar, hermano. Y fue sano. Completamente sano. Amén. Pero escuche esto. Hermanos, tenían meses de no abrazarse. Enfrente de mí se abrazaron. La esposa lloraba, él lloraba. Y hermano, parecían unos tortolitos ustedes. Donde yo me estaba hospedando eran bien amigos de esta pareja. Y lo más triste fue el siguiente día. Porque el siguiente día, como a eso de las 9 de la mañana, yo recibí una llamada. Y la mujer no podía hablar. La mujer que me estaba llamando
Ni siquiera podía hablar. No se le entendía. Lloraba. Lloraba con gran dolor, con gran angustia. Y yo le pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y me colgó, porque no le logré entender. Al ratito me llamó la persona que les había dicho que hablaran conmigo. Y hermanos, esto fue lo que pasó. Llegaron en la noche a su casa, cenaron juntos, vieron televisión un rato juntos, tuvieron una noche de novios y al siguiente día él se levantó muy temprano de mañana, sacó su maleta, echó su ropa en su maleta, agarró su carro y se fue con su amante. La mujer me llamaba llorando y gritando, me decía, ¿cómo es posible que yo estuve en todo el proceso de enfermedad sosteniendo la casa? Y en Estados Unidos no es fácil sostener una familia, hermanos. Mantener una casa para que al final, hoy que está sano, se fue con su amante. Hermano, yo empecé a llorar, le colgué, yo empecé a llorar y empecé a preguntarle al Señor que qué había pasado. Y es que, mis amados hermanos, lo único que cambia el corazón es el Evangelio. Es el Evangelio. La gente hoy recibe un milagro, es feliz, pero una vez se acostumbra a vivir su milagro, dejan de ser agradecidos, dejan de buscar al Señor, dejan de amar al Señor. Y ellos son los que están junto a las rocas, que aparentemente van a dar fruto, y su fruto va a ser permanente, pero la prueba, ya sea la escasez o la abundancia, los hace apartarse del Señor. Por eso, mis amados hermanos, la invitación es que oremos para que Dios nos dé un nuevo corazón. Amén. Porque el problema no es el sembrador, porque el problema no es la semilla, porque el problema es el corazón. Si usted y yo no estamos siendo transformados, es porque necesitamos un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Y esta es la buena noticia. Cristo pagó el precio para que usted y yo recibamos ese nuevo corazón. Así que, mi amado hermano, inclinemos nuestro rostro y digámosle al Señor: Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, muchos aquí necesitamos un nuevo corazón, Padre. Un corazón, Señor, que haga que la semilla dé su fruto, Señor amado. Un corazón que produzca frutos en abundancia, Padre Santo. Te pido, Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos ser esa buena tierra. Esa buena tierra donde da su fruto, Señor, a su tiempo. Que podamos ser como esa hermosa imagen del Salmo 1, Señor. Árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto, Señor. Padre, que este año no lo terminemos igual. Que este año aprendamos a ser más pacientes. Que este año se refleje más tu carácter en nuestras vidas, Señor amado. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor nuestro.